Apocalipsis 3:7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una carta a la iglesia de Filadelfia, y la iglesia está evidentemente en la ciudad de Filadelfia. Y esta carta es muy especial y particular porque, sin lugar a dudas, el legado y el testimonio de la iglesia de Filadelfia es importante y trascendente en la iglesia de hoy. Yo sé que en la lectura del texto escucharon muchas frases que se les hacen muy conocidas, como la corona, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto. También alguna frase como por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, guardar la palabra, de guardarte, o yo te haré columna, o que se van a postrar ante ti. Hay muchas frases que, si no interpretamos de manera correcta, nos van a confundir y nos van a hacer unos cristianos ególatras. Porque miren, ¿a quién no le gustaría que sus enemigos se postren a sus pies? Al mundo, a todos, ¿sí o no? ¿Y a ti? Un día van a ver, vas a ver un día, te vas a mostrar delante de mí. Así dice la Biblia. Cuidado. Aquí hay palabras extraordinarias de Cristo para con la iglesia, pero tienen un significado más simbólico que literal, y tenemos que interpretar desde esa perspectiva. Esta iglesia y esta carta no trae ninguna reprensión. Yo les decía que hiciéramos un ejercicio de sentarnos en la iglesia hoy de Filadelfia. Imagínense, sabiendo lo que Cristo les habló a las otras iglesias, ¿cuál era la expectativa de Filadelfia? Qué increíble es ver que una iglesia o gente que ama en verdad al Señor, su expectativa es muy distinta a la de los demás. Yo me imagino aquí ningún hombre en esta iglesia esperaba que Jesús no les dijera ninguna reprensión. Fíjate, el que se siente más que el resto se siente mejor espiritualmente que el resto. No, yo no tengo nada que cambiar, yo estoy bien. ¿Cómo está entonces? Estás podrido por dentro. Una persona que está sana en Dios siempre anda buscando que cambiar, porque entiende que Dios es un Dios perfecto y nosotros, ¿cómo somos? Imperfectos. Mientras más te acercas a Dios, ¿cómo te sientes? ¿Más perfecto o más imperfecto? ¿Cómo te sientes? ¿Cierto? ¿Quién puede decir que se acerca más a Dios y se siente más perfecto? Solo un ególatra. Solo una persona que cree conocer de Dios, pero no lo conoce. Entonces esta carta no tiene ninguna reprensión para la iglesia. No hay nada negativo, no hay desobediencia. Las palabras son de afirmación, como a la iglesia de Esmirna. Son las dos únicas iglesias a las cuales Cristo no les recrimina nada. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Atalo II, que era el rey de Pérgamo. Esta ciudad la fundó en el 159 a.C. Y este hombre, Atalo II, fue muy leal a su hermano. Tenía un hermano que se llamaba Eumenes. Y se amaban tanto, tenían un profundo amor, era tan real el amor, era tan evidente el amor que se tenían mutuamente, que su hermano le otorgó, y la sociedad le otorgó, el nombre de Filadelfo. En griego la palabra Filadelfo significa amigo del hermano, porque todos somos hermano del hermano, ¿sí o no? ¿O no? ¿Usted es hermano de su hermano? Pues sí.
El que me diga que no, pues no entiende la pregunta. Pero ¿cuántos podemos decir que somos amigos de nuestro hermano? Pero el término Filadelfo significa que era un amor extraordinario, era una amistad tan profunda, tan real, que le dio este sobrenombre de Filadelfo. Era un afecto fraternal, un amor entre hermanos profundo. Y es por eso que Eumenes, el hermano de Atalo II, era el rey de Pérgamo, nombró la ciudad como Filadelfia, en honor a su hermano. Imagínense, a Atalo II le pusieron Filadelfo porque amaba a su hermano profundamente, y el otro, en reciprocidad a ese amor, le puso a una ciudad Filadelfia. ¡Wow! Era un amor mutuo, no era un amor de un hermano hacia el otro, sino era mutuo. Fíjense que en nuestras relaciones familiares, tú por más que te esfuerces en amar a tu hermano, familiarmente hablando, sanguíneamente hablando, por más que te esfuerces, si tu hermano no es recíproco contigo, siempre va a ser una lucha. Siempre va a ser una lucha. Tú amas a tus hermanos, pero si tu hermano no es recíproco contigo, mira, es una lucha de como que solo das. En cambio, cuando tu hermano te ama y tú lo amas, ¿cómo te sientes? Y ahí es donde tú tienes distintas relaciones en la familia. Porque hay un concepto que decimos, bueno, es mi hermano, tengo que amarlo. Qué fuerte, ¿no? Tengo que quererlo. Somos del mismo papá, de la misma mamá, tengo que. No, debemos de esforzarnos en amar. Y aquí hay un ejemplo de amor profundo, a tal extremo de que a uno le cambiaron el nombre y el otro, en honor a su hermano, puso ese sobrenombre a una ciudad, Filadelfia. Esta ciudad estaba situada a unos 45 kilómetros de Sardis. Era un valle muy fértil por donde corría un río que se llamaba Cogamis. Y esta ciudad, el problema que tenía era que al tener mucha conectividad estaba abierta y expuesta a las influencias externas. Y ahí, asimismo, como estaba expuesta a las influencias de distintas ideologías, dioses y dogmas, así también entró el evangelio. Hubo un terremoto, no sé si se acuerdan, la semana antes pasada, hablamos de que en Sardis hubo un terremoto. Y en el año 17 de nuestra era, el mismo terremoto que destruyó Sardis, destruyó Filadelfia. Y ahora el emperador Tiberio mandó a reconstruir Filadelfia como agradecimiento. Los de la ciudad levantaron un templo que honraba ahora a este monarca llamado Tiberio. Y este templo ellos lo ordenaron para adorar a Germánico, que era hijo adoptivo del emperador. Entonces fíjense, ellos como agradecimiento comenzaron con la idolatría hacia el imperio romano, pero también ellos levantaron templos para Zeus, el padre de los dioses, otro templo para la diosa Artemisa de los griegos, que también era la diosa Diana de los romanos, la de la naturaleza, la de la cacería. Es más, allá en México hay una parte central en una avenida que se llama allá Reforma, donde hay una glorieta o una pileta, para los que pueden entender esa terminología, donde hay una Diana, es una imagen hermosa, gigantesca, Diana la cazadora, así se llama. Tú vas ahí, recorres la avenida y ves la imagen en la altura. También hicieron un templo para Helios, el dios del sol, también un templo para Venus, la diosa del amor. Y había tanto templo, tantas ideologías, que ellos lo que comenzaron a hacer fue a levantar templos en pos de lo que ellos querían hacer, ahí en Filadelfia. Lo que hizo la ciudadanía en Filadelfia fue levantar un templo dedicado a Dionisio, el dios griego, o Baco para los romanos, que era el dios del vino. Y yo hace algún tiempo les explicaba esta terminología, Dionisio o Baco. Los que adoraban al dios Baco, nombre romano, le llamaban, o las fiestas se llamaban los bacanales, que eran fiestas donde la gente iba a embriagarse. Ahora, adivine cómo se llamaban los que adoraban a ese dios. Dios Baco, las fiestas, los bacanales. Imagínense cómo se llamaban los adoradores del dios Dionisio. ¿Cómo? Le achuntaron. Los bacanes. Así que no diga yo soy bacán, o dice terrible bacán, peor. Esta es una derivación de los bacanales. Entonces, estas fiestas dedicadas a este ídolo donde había profundas borracheras eran los bacanales. En medio de todo esto, de toda esta idolatría, comercio, estabilidad, una ciudad tranquila,
dentro de lo que podemos comprender, floreció esta iglesia, ¿no? La iglesia donde uno de los más reconocidos miembros de esta iglesia se llamó Ignacio de Antioquía, que fue uno de los padres de la iglesia. Él realizó algunos escritos respecto a la iglesia de Filadelfia y decía que la iglesia de Filadelfia era el prototipo de iglesia a la que Dios venía a buscar. Fíjense, él decía: yo cuando estoy en la iglesia siento que esta es la iglesia a la que Dios viene a buscar. Es increíble que esta iglesia permaneció ejerciendo su ministerio hasta el año 1392. O sea, esta iglesia duró más de 1400 años. Hagamos un ejercicio, imaginémonos a nosotros. ¿Qué pasaría si tú supieras que nosotros, esta iglesia, va a estar aquí establecida y va a ejercer su ministerio durante 1300 años más? Ya sabemos que ninguno de nosotros va a estar, ¿verdad? De aquí a 1300 años. ¿Qué haríamos si supiéramos que esta iglesia va a estar 1300 años más en este mismo lugar, en esta misma ciudad, afectando positivamente a la sociedad? ¿Se imaginan? Esto ocurrió con esta iglesia, Filadelfia. No sabemos qué tan activa fue, pero sabemos que esta iglesia estaba ahí en el año 1392. Hay escritos históricos que nombran estos registros a la iglesia de Filadelfia activa en 1392. Qué glorioso como Dios sostuvo a su iglesia. No nos olvidemos que ese era el periodo del oscurantismo, donde no estaba la Biblia, donde la iglesia católica, apostólica y romana había tomado el dominio de los reinos, de la Biblia, de los escritos, de la imprenta, de todo, absolutamente todo. Y ahí estaba la iglesia en pie. Impresionante. Ahora, ¿cuál es el mayor ejemplo de esta iglesia? Nos demuestra que se puede ser fiel e irreprensible en medio de toda la basura que el mundo ofrece. ¿Podemos ser fieles al Señor? Sí. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Vamos entonces a Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel, dice, al pastor, al responsable de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, fíjense, la primera terminología, el santo. Jesús no dice, esto dice un santo, sino dice el santo. Él está hablando de que la esencia de Dios, su santidad, Él la posee. Él posee el atributo de Dios, la santidad de Dios. Y lo que explica al decir que habla el santo es que en medio de una ciudad llena de ídolos y de dioses, Él dice: el que está hablando aquí es el verdadero Dios y el único Dios. Por eso no dice un santo, dice Él, el único. Esta palabra en el original es hagios, que habla puro, limpio, sin contaminación. Fíjense, está contra todo lo inmundo y corrompido de la sociedad donde vivían los hermanos en Filadelfia. Nada de lo pagano tenía sentido con la santidad de Dios. Nada de lo inmundo, nada de lo corrupto tenía sentido con la santidad de Jesús. Por eso dice: esto habla el santo, el único Dios, santo, apartado de todo. Segundo dice el verdadero. Esta palabra en el griego es aletheíos, que significa genuino. Otros son falsos dioses, Jesús el verdadero. A mí me impresiona cuando uno lee los evangelios que los opositores a Jesús lo reconocían como un verdadero hombre de Dios. A él lo reconocían como que él hablaba con verdad. Es más, lo identificaron con la verdad. Le dijeron: sabemos que tú hablas verdad, que Dios está contigo. Entonces, ¿esto de qué nos sirve a nosotros? Que Jesús diga el verdadero. Tenemos que entender que las promesas de Dios, dice la Biblia, son el sí y el amén. ¿Saben lo que significa eso? Se cumplirán. No hay nada que quebrante las palabras de Dios. Por ejemplo, ahora en toda esta situación que vivimos como país, que esto se está masificando, nuestros problemas sociales, ¿no? Fíjense que luego la gente comienza a volcar esto como una excepción respecto al mundo. Como que esto ocurre aquí nada más. Dice, yo he visto algunas publicaciones: esto es producto del pecado de Chile. Otros dicen: no, Chile para Cristo, y ponen ahí su cartelito, ¿no? Otros dicen: no, es el juicio de Dios para Chile. ¿Saben que yo entendí una cosa hace algún tiempo?
Nosotros miramos fronteras, Dios no. ¿Tú crees que Dios dice voy a mandar juicio a Chile y manda un juicio de la línea de la frontera para acá? ¿Cómo está la sociedad en el mundo, hermanos? ¿Tú crees que en Europa, porque no pasa nada, están las cosas bien? Son países altamente corruptos, son países altamente inmorales, perversos. ¿Y tú crees que allá la cosa está bien? Si fuera porque Dios enviara un juicio como nosotros creemos, por límites, el mundo estaría como está, pero en un caos aún peor. ¿Saben lo que sale a la luz con esto? Más que un juicio de Dios y todo el rollo que muchos cristianos creen que esto pase, es el corazón de las personas. Así está nuestra sociedad. Mira, esto no es algo raro, así son. Los jóvenes de ese tiempo, mira, no respetan a nadie. Por eso la hermana oraba en la mañana y decía, qué increíble que nosotros, nuestra generación, la nuestra, cuando éramos niños y mirábamos a un militar, ¿qué hacíamos? Corríamos. ¡Pum! Sale por ahí disparado. Había respeto a la policía, a los carabineros, respeto. Y hoy, nuestra generación, ¿cómo es? Mira, si no te respetan a ti tus hijos, ¿tú crees que van a respetar a la autoridad afuera? Esa es la generación en la que vivimos, así es. Y así está la generación en la que vivimos. Esto es simplemente resultado de la liviandad de los padres en los hogares, del gobierno en las instituciones. Ese es el resultado. El verdadero, y es donde debe estar en nosotros nuestra confianza. Podemos confiar en Él porque sus promesas son verdad, Él las cumplirá. ¿Qué dice la Biblia? Mira, ¿hay algún gobierno humano que podrá satisfacer nuestras necesidades? No, nunca. Solo habrá un rey que gobernará todo el mundo y Él solo será justo, recto, impartirá la paz que nosotros necesitamos y proveerá nuestras necesidades. ¿Sabes cómo se llama? Jesús. Mientras eso no pase, nuestra esperanza en los hombres es un error. Por eso cuando votamos, ¿por quién votamos? Mira, ¿por quién votamos cuando votamos? ¿Realmente votas por el mejor? ¿Por el menos malo? ¿Sí o no? Porque todos son corruptos y hacen cosas que están mal. Y ahí tú haces un análisis, bueno, le gusta el aborto, ya por él no voto. A este otro le gusta el matrimonio, por este no voto. Y ahí estás colando. Porque así dice la Biblia, no habrá un hombre que satisfaga las necesidades de los hombres, solo Cristo lo hará. Por eso dice esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La palabra llave en la Biblia siempre habla de autoridad. Y David era un prototipo de Cristo como rey. David tenía una manera muy particular de tratar su reino. Lo que hacía David era que, como él era un adorador, era un genuino adorador, él abría las puertas del templo algunos días, abría las puertas del palacio y los lugares para ir a adorar. Y él convocaba a la gente a hacer algunas actividades para adorar a Dios. Ahora, él también cerraba eso cuando él quería. Entonces David dejaba entrar a algunos y otras veces no dejaba entrar a nadie. Como la gente entendía que el rey David era un rey de suma autoridad y que tenía esta autoridad de permitir la entrada y cerrar la entrada, Jesús dice, el que tiene la llave de David. Jesús tiene la autoridad, pero ahora sobre el reino de los cielos. Y Él es la autoridad máxima y solo Él dice quién entra y quién no a su reino. Wow. El que abre, dice, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo, toda la autoridad, supremo poder, por Él existen las cosas, solo Él abre puertas, cierra puertas. Cristo es quien hace y deshace y nadie puede hacer nada. Ahora, esta frase, el que abre puertas y ninguno cierra, a veces se utiliza para muñequear nosotros nuestra voluntad para con Dios. Sin lugar a dudas, Dios abre puertas. ¿Sí creen ustedes eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién cierra las puertas que Él abre? Nadie. Ahora, ¿cómo podemos entender eso nosotros? ¿Significa esto que cuando yo tengo que tomar la decisión, yo le digo al Señor, ¿la puerta que se abre es la tuya? Miren qué curioso, podemos tomar un texto
y usarlo. Y así lo hacemos, ¿no? No, Señor, mira, si se abre una puerta es porque esa es tu voluntad. Y ahí andamos pensando que así actúa Dios. Lo que está hablando acá el texto no tiene relación con esa manipulación. Mira, yo por experiencia he visto y he vivido que a veces hay puertas cerradas que son la voluntad de Dios que estén así. Y es el camino por el cual Dios quiere que entres. Son las más difíciles, las más problemáticas, las que tienen un costo más alto, es donde Dios te quiere. Qué fácil sería, ¿no? Jugar como el Pac-Man, ir por el caminito y creer que todas las puertas abiertas son de Dios y las cerradas no. Sería fácil. ¿Quién no le gustaría ese evangelio? A todos. Pero cuando tú llegas y no hay ninguna puerta, Dios te dice, pasa. Y tú dices, ¿por dónde? Vas, tienes que seguir. Y es donde el cristiano tiene que mirar para arriba, si es que se puede pasar por arriba, por abajo, por el lado, o hay que orar para que Dios abra algo. Es difícil entender, pero el muñequear a Dios o querer ocupar estas frases para nosotros dar a entender que Dios puede a nosotros darnos un camino fácil es un error. Por eso esta verdad debería hacernos descansar. La soberanía de Dios, Él abre y cierra puertas. Lo importante es entonces en centrarse, en discernir la voluntad de Dios, más que en creer que el Señor nos va a guiar casi como nosotros guiamos a nuestros hijos. Por eso dice el 8, yo conozco tus obras, yo te he inspeccionado, dice, he visto tu vida privada, tu vida pública, sé lo que piensas y haces, conozco, dice, todo, absolutamente todo de ti. He aquí, esta palabra es muy interesante porque en el griego es idou, que significa esto va a pasar. He aquí, he puesto delante de ti, ¿qué dice ahora el texto? Una puerta como abierta, la cual nadie puede cerrar. Wow. ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Cuánto tiempo estuvo abierta la puerta? 120 años. Ahí está abierta la puerta. Es interesante cuando estudiamos la vida de Noé que Noé no tenía autorización para cerrar la puerta. Noé tenía que construir el arca y dejar la puerta abierta. Tenía que construir el arca y una puerta, pero la puerta abierta. Eso Dios le dijo. ¿Quién cerró la puerta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién cerró la puerta? Dios. Wow. Dios cerró la puerta. ¿Y quién podía abrir esa puerta? Nadie. Ahora, este texto nos permite entender de qué se trata la puerta abierta y la puerta cerrada. Mira, no es un trabajo nuevo, no es un auto nuevo, no es una oportunidad. Vamos a esperar, puede ser algo que no se trata de nada de lo que nosotros pensamos. ¿Quién es la puerta? Cristo. Eso cambia todo, ¿no? Ay, pastor, pero yo pensé que era un trabajo. Estoy esperando ahí que se abra la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Cómo está la puerta hoy? ¿Cómo está la puerta hoy? ¿Abierta o cerrada? Acceso. Hay acceso. Pero pronto Dios cerrará esta puerta y será para siempre. Es por eso que los que son fieles y buscan a Dios tienen este acceso a Dios abierto. Wow. Entonces, entender que Cristo hoy, nuestro Salvador, está abierto para nosotros. La puerta que Dios tiene, es importante nosotros entender que Dios a esto nos ha llamado. Que la puerta abierta es la salvación por medio de Jesús para todo aquel que reconoce en Jesús a su Salvador. He puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, esta palabra es dunamis. Aquí está hablando, ustedes tienen pocos milagros en la iglesia. Ustedes son entendidos en la iglesia. Tienen poca capacidad intelectual. Tienen poco poder económico. Tienen poca potencia. Tienen poca cantidad de todo. Son escasos en todo. Aunque tienes poca fuerza. Fíjense, hoy la iglesia está buscando o se va en pos de tener mucho.
y sobre todo el dinero. Si nosotros vemos esta iglesia y cómo era la iglesia en general en los primeros 3 siglos, ¿se acuerdan algunas iglesias que vimos? Todo les quitaban. Tenían propiedades, se las quitaban. Tenían dinero, se los quitaban. Les subían los impuestos, todo les quitaban. Les despojaban de todo simplemente por ser cristianos. Y vemos 2 ejemplos de 2 iglesias, y hasta ahora podemos discernir que ambas iglesias eran pobres. Qué curioso. Gentes con carencias. No era gente que abundaban en todo, sino gente con carencias. A mí me impresiona la historia de Pedro y Juan. ¿Se acuerdan cuando ellos van a orar al templo? Dice que ellos van y un hombre ahí enfermo les pide limosna. ¿Qué les dijo Pedro? ¿Qué le dijo? No tengo. ¿Y ustedes creen que lo hizo porque despreció al mendigo? Ay, no, no te doy nada. Dice que ellos pasearon y le pidieron limosna. Paralítico. Dice, no tengo. ¿De verdad? Le dice, no tengo. ¿Tú, Juan, traes? No, no tengo tampoco. Ni uno, ni uno. Apóstoles, iguales a los de hoy, ¿verdad? Sin ni uno. ¿Se imaginan? Ellos iban a la oración, iban a orar, y en el camino se ven que alguien les pide, y la intención de ellos, ¿cuál fue? Sí, darle, pero no tenían. ¿Qué le dieron? No le dieron dinero. ¿Pero por qué no le dieron dinero? Porque no tenían. Por eso nosotros conocemos lo que sí le dieron, ¿verdad? Y la frase es muy famosa: no tengo plata ni oro, o sea, no tengo dinero, dice, pero tengo algo que te puedo dar, que te va a servir más. Mira, para que ya no pidas, sino que trabajes. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué fue lo que Cristo vio en esta iglesia de Filadelfia? Eran pocos, no tenían dinero, no hacían muchas cosas. ¿Qué es lo que vio Jesús para decir que esta iglesia era realmente la iglesia que Él venía a buscar? ¿Qué es lo que vio Jesús en ellos que en verdad les hacía verdaderos cristianos? Eran pocos, no tenían dinero, no tenían a lo mejor gente muy educada o gente muy habilidosa. Pero dice el texto: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Guardar aquí en el griego es la palabra tereo, que significa pones atención a mis mandatos para obedecerlo. Cuando se juntan, dice, ninguno de ustedes va solo a oír, ustedes van a poner atención para practicar. Y aquí podemos entender nosotros que hay 2 aspectos fundamentales en esta iglesia. Dice, has guardado mi palabra, obediencia, y no has negado mi nombre, perseverancia. 2 aspectos. Una iglesia que abundaba en obediencia y perseverancia. ¿Qué provoca estas 2 condiciones en el cristiano? ¿O cómo un cristiano puede ser obediente y perseverante? ¿Qué debemos de hacer los cristianos hoy para ser obedientes y perseverantes? ¿Cuál es el anhelo nuestro cuando lleguemos a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que quieres que Dios te diga? ¿Sí o no que todos queremos que Dios nos diga, buen siervo y fiel? ¿O no? ¿Te gustaría que Dios te diga eso? ¿O prefieres que te diga, no te conozco? Ahí tenemos 2 opciones. ¿Qué prefieres que Dios te diga cuando llegues a su presencia? Buen siervo fiel. Es por eso que esta iglesia como modelo nos enseña estos 2 grandes aspectos: obediencia y perseverancia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo yo soy un hombre obediente? La obediencia es el resultado de que la revelación divina llega al hombre y el hombre responde ante esa revelación. Lo explico. Dios nos revela su palabra, pero Dios no lo deja ahí. Ahora Dios espera que el hombre, en respuesta a esa revelación bíblica, la viva. Eso se llama obediencia. Dios habla su palabra, el hombre
escucha su palabra y Dios requiere obediencia. ¿Qué le pasó a Adán? Dios habló su palabra, Adán escuchó la palabra, le requirió obediencia, ¿y qué hizo Adán? Desobedeció. Adán, con su desobediencia, fíjense, el resultado de la desobediencia es que Adán echó a perder el mundo. Echó a perder el mundo. Hasta el día de hoy. Jesús vino como un segundo Adán, arregló todo lo que Adán echó a perder. ¿Cómo? Obedeciendo por completo a Dios. Jesús obedeció a cabalidad todos y cada uno de los preceptos de la ley. Su obediencia fue tan absoluta que Él calificó como cordero, como el cordero sacrificial que necesitábamos todo el mundo para la redención de nuestros pecados. Y por esa obediencia, la de Jesús, mis pecados ahora son perdonados, porque su obediencia a Dios le hizo mi Salvador. Y es por su obediencia, por su grandeza, que yo hoy puedo entrar ante el trono de la gracia. O sea, Dios demanda de mí obediencia, pero en mi camino de imperfección está el modelo del obediente máximo, Jesús. Y por los méritos de Jesús somos aceptos ante Dios. Ahora, la palabra de Dios nos guía a obedecer sus preceptos y asimismo las consecuencias de la desobediencia a su palabra. Ahora, ¿por qué Dios demanda obediencia? ¿Qué genera la obediencia? Porque muchos de nosotros podemos solo basarnos en las promesas de Dios. Y mucha gente obedece a Dios por medio de sus promesas. Pero ¿sabías tú que hay incluso gente sin Cristo que puede recibir recompensa de las promesas de Dios? ¿Sí sabían eso? ¿O solo los cristianos? Mira, hay promesas que son generales. Dice la Biblia que el sol sale para... ¿Y el sol qué es lo que es? Una bendición de Dios, una promesa de Dios, una lumbrera que da vida y calor. ¿Se imaginan solo tuvieran sol los verdaderos cristianos? Y los no cristianos, una nubecita arriba, ¿no? Bien negra. ¿Se imaginan? La Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. Fíjate, los trabajólicos del mundo que se dedican solo a generar dinero, generan dinero. ¿Qué obtienen como recompensa? ¿Qué obtienen? ¿Dinero, sí o no? Claro, claro. Y muchos tienen muchísimo dinero. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que hay promesas que son máximas respecto a obedecer a Dios y sus preceptos. Porque nuestra obediencia a Dios provoca dos factores importantes. Primero, honra a Dios. Si en ti el mundo puede ver a un hombre que es obediente a Dios, eso glorifica a Dios. Porque mira, el hecho de que la gente diga que pueden ver a Dios en ti, para bien o para mal, porque muchos te pueden decir, tú porque eres cristiano eres así. Ellos lo ven mal, pero ¿cómo está en el reino de Dios las cosas? Dios es glorificado, Dios es exaltado, su nombre, su palabra, la iglesia, todo lo que pertenece a Dios y es de Dios, mira, es glorificado por causa de quienes obedecen la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el resultado máximo de nosotros por obedecer la palabra de Dios? La paz de Dios, que sobrepasa todo. La paz de Dios. ¿Qué necesita más el hombre que la paz de Dios? Por eso fíjate, los del mundo que tienen, mira, ¿tienen sol? ¿Tienen sol, sí o no? ¿Tienen paz? Mira, los que trabajan por dinero, ¿tienen dinero? Sí, pero ¿tienen paz? Mateo 28, 18, búsquelo por favor. Jesús, después de morir y de resucitar, les dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, mira, el que les va a encomendar algo,
es la autoridad máxima que existe. No hay nadie sobre mí. Yo soy Dios. Y el que les está enviando a esto es Dios mismo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo yo hago un discípulo? Discipulando. Con mi ejemplo y con la palabra de Dios. Porque alguien que ve que yo enseño lo que vivo, sabe que se puede. Porque si en ti ven conocimiento y tú dicen, hermanos, dice, robar es pecado, y saben que tú eres un ladrón, ¿creen la palabra de Dios? En lo absoluto. Jesús les dice, ustedes vayan y hagan discípulos, vivan mi palabra y enseñen mi palabra, y dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, toda la Biblia, toda la doctrina, toda su palabra. Y cumpliendo estos parámetros, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cumpliendo lo anterior, viene la bendición, la paz de Dios y la presencia de Dios en nosotros. Es por eso lo peligroso de estos tiempos. Hoy se habla de revelaciones personales y no de la palabra. Hoy es agredida la palabra de Dios porque personas sin temor de Dios dan una interpretación personal a la Biblia. Por eso en 2 de Timoteo 2:15, búsquelo por favor, hay una ordenanza para toda la iglesia. Fíjense, lo que Dios va a demandar de nosotros. 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia, 2 de Timoteo 2:15, o sea, esfuérzate cada día, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjate, esfuérzate todos los días, o sea, cada día preséntate ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y hasta ahí se lo sabe todo el mundo, pero falta una parte al texto. Dice que usa bien la palabra de verdad. Wow. Acá cuando la palabra dice que usa, en el griego es trazar líneas rectas. Esta palabra se usaba en términos de arquitectura en ese tiempo, y esto nos permite entender que el trazar una línea recta en ese tiempo era realmente un desafío de preocuparse en hacer las cosas bien. El texto nos dice que debemos nosotros de no inventar nuestra propia interpretación de la Biblia, porque no existen varias revelaciones ni nuevas, existe solo una. Y la palabra de Dios es la revelación de Dios para el hombre. Por eso dice que debemos de presentarnos, cada día esforzarnos por presentarnos ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como una persona que hace las cosas bien, porque el fundamento de lo que yo hago está en la palabra de Dios. Por eso la responsabilidad es que todos los creyentes conozcamos la palabra de Dios. Juan 8:31, y voy a decir varios textos en Juan. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si viven mi palabra, si conocen mi palabra. Y dice, y conocerán la verdad. ¿Dónde conocerán la verdad? En la palabra. El texto anterior explica lo que sigue. Y conocerás la verdad, porque como permaneces en mi palabra, conocerás la verdad de la Biblia, y esa verdad te hará libre. Wow. El 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vivan mi palabra. Dice, si me aman, vivan mi palabra. Y el 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que los conoce y los vive, el que conoce mi palabra y la vive, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el que vive mi palabra, la conoce y la vive, tiene el amor del Padre. Wow. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué dice? Guardará, vivirá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, permanentemente estará mi presencia con él. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense la importancia de la Biblia, la importancia del texto, de interpretar correctamente lo que la Biblia dice, de leer la Biblia y ponerla por obra. Verdades pequeñas que yo pueda entender, debo de aprender a vivirlas. Una de las que más me impactó a mí hace muchos años, ¿saben cuál fue? Fue el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo de joven lo viví así, como que nada me faltará, y me faltaba todo. Y yo me ponía en el plan de nada me faltará, nada me falta, como enseñaban, ¿no? No, tienes que declarar la palabra y vivirla y hacerlo. Y me faltaba igual. Y tenía carencias, adversidades, pero yo decía, bueno, esta palabra, ¿por qué no se cumple en mí? Porque soy tan pecador, decía yo, tan malo. Hasta que, fíjense, hasta que estudié el texto. Y el texto en el original dice: Jehová es mi pastor, no me faltará. O sea, nada no es nada. Nada en el original es no. Entonces, para entender el texto significa: te va a faltar todo, pero no te va a faltar Dios. ¿Eso lo cambia todo o no? ¿Te va a faltar todo? Pues sí, pero Dios nunca. Mira, búscalo y a lo mejor van a haber días de carencias, pero Él está ahí contigo. Y eso sí lo cambia todo. Eso sí te llena de paz o no. Fíjate, no es lo mismo que el evangelio: nada me faltará, nada me faltará, y me falta. Y me enojo con Dios: tú, Señor, tienes la culpa, todo malo. Pero cuando yo entiendo lo que dice el texto, el que me ama, mi palabra guardará, no me faltará, dice el texto original. Señor, esto significa entonces que me van a faltar cosas, sí, pero tú estás conmigo, sí. Entonces yo puedo decir: Jehová en verdad es mi pastor, el Señor es mi pastor, porque nunca me va a dejar, nunca me ha dejado y nunca me dejará. Él está conmigo. Qué más claro que eso, ¿no? Ver lo que la Biblia realmente dice. Por eso dice Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios. ¿Qué limpia el corazón del hombre? Dice: por la palabra que os he hablado. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate, esto lo entiende solo quien ha nacido de nuevo. Todo lo que queréis. Este texto díselo a cualquiera. ¿Todo? ¿En serio? Uf, qué bueno. Pero aquí todo tiene un límite. El que ha nacido de nuevo sabe que vive dependiendo de la voluntad de Dios. Y por eso nuestras oraciones son: Señor, mira, tengo todas estas necesidades, ahí están a tus pies. Tú haz, Señor, tu voluntad en mí. Por eso pedimos bien. Por eso dice otro texto: ustedes piden y no reciben porque piden mal para vuestros deleites. Piden y no reciben. Por eso nosotros, en base a la voluntad de Dios, entendemos que debemos de vivir bajo su alero. Fíjate, la iglesia de Filadelfia no tenían dinero, eran pocos, tenían un montón de carencias, pero se cumplía el Salmo 23:1 con ellos. El Señor era su pastor y nada les faltaba de la presencia de Él. Dios estaba con él, Dios se alegraba de ellos, se gozaba de ellos. Es más, la carta que les manda, yo me imagino ellos con la expectativa de un regaño. Sabían lo que a otras iglesias les había dicho: arrepiéntanse. Y yo me imagino esta iglesia no confiada como muchos creen, sino esperando con humildad. Y empieza la lectura y dice: yo conozco sus obras, de que tienen carencias, pero miren, la salvación de ustedes está garantizada en Cristo. Qué impresionante. Los hermanos de Filadelfia, hermanos, no eran superhombres. Simplemente ellos sabían que es difícil ser cristiano. Es difícil permanecer. Por eso el eslogan de nuestro congreso: permanece, para animarnos a permanecer. Mira, estamos rodeados de gente no tan solo con un montón de inmoralidad y malas costumbres, sino que nos atrae,
gente que nos atrae hacia las conductas de ellos. En nuestros trabajos es atractivo el hacer las cosas mal. Y es difícil vivir y estar en un constante tiempo de oración y de búsqueda de Dios. Es fácil que nos enfriemos, que nos desilusionemos, que nos veamos afectados por muchas cosas. Eso es fácil. Y así estamos viviendo un periodo difícil dentro de la vida cristiana. Por eso la palabra de Dios debe de fundamentarnos. Y eso sabían los hermanos de Filadelfia. Sabían que debían de establecerse en la palabra de Dios. Y hoy incluso dentro de la iglesia estamos rodeados de gente opuesta a la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 de Timoteo 6:3. 1 de Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa. Fíjate, tú vas a la iglesia y anhelas de la palabra de Dios. O deberíamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si vas a la iglesia y no te enseñan de la Biblia? Dicen cualquier cosa. Un testimonio o un texto que tú entiendes que está bien torcido. ¿Qué debemos de pensar nosotros? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, fíjate, no toma forma, no se adecúa a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate la demanda. La palabra conformar es tomar forma de o adaptarnos a. Dice que si alguien quiere salirse de los parámetros bíblicos, incluso dice a las sanas palabras, las limpias, puras palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, si tú dejas de predicarle a la gente que mire a Dios y que empiecen a mirar lo material, lo terrenal, dice el 4, está, dice, envanecido. Nada sabe y delira. Miren, esto quiero aclararlo un poco. La Biblia dice, no yo, y les voy a decir lo que dice en el griego. La palabra delira es noseo, que significa enfermedad mental, mal de la cabeza, trastornado, enfermo mental, enfermedad moral al grado de perder principios y valores morales porque vive contra Dios. Mira lo que dice la Biblia, el que está en una iglesia y no enseña la palabra de Dios es porque realmente está ¿cómo? Dios nos libre de la locura. Quiero hacer una aplicación de esto. Fíjate, tú tienes personas que necesitan de Dios y Dios te da oportunidades donde puedes hablarles del evangelio, pero a veces les hablas de colo-colo. Fíjate, tú no sabes si va a ser la última oportunidad que tengas de estar con alguien para hablar la palabra de Dios. Fíjate lo que la Biblia dice de que de quien ocupa su tiempo en pláticas vanas, en conversaciones vanas. Fíjate, quien no enseña lo que debe de enseñar o quien no habla lo que tiene que hablar, está envanecido, nada sabe y delira, enfermo. Y delira, dice esta enfermedad, acerca de cuestiones y contiendas, mira, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y ahí está el consejo, apártate de los tales. Qué falta de amor, pastor. Bueno, reclámale a Dios. No lo digo yo. Yo no agregué eso en la Biblia. Ahí está. 6. Pero gran ganancia. Fíjense lo opuesto. Es la piedad acompañada de contentamiento. La Biblia en lenguaje sencillo dice, por supuesto, el evangelio, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate, no es el dinero en sí, sino el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 3:8 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta frase, no has negado mi nombre, en el original significa: me has confesado con valor. No has tenido miedo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia alrededor? Persecución. A todos. Asesinatos y persecución por todos lados. ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes no se han acobardado ante el mundo. Vamos a Josué 1. Y este ejemplo me encanta respecto a la valentía. Y aquí hay textos que nosotros también no sabemos. Pero fíjense, y poniéndonos en contexto, muere Moisés, el líder más importante en Israel, el más trascendente, el que los guiaba a todos. Todos le obedecían, todos sabían que era un enviado de Dios, lo habían visto con un rostro que relucía porque él estuvo en la presencia de Dios. Es más, dicen que la gente no podía mirarlo al rostro a Moisés porque no podían observar su rostro, tuvieron que ponerle un velo. Un hombre de Dios, sin duda. Y ahora muere. Y ahora Dios encomienda esta labor de guiar al pueblo a un hombre llamado Josué. Dice el 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí está Dios hablando y diciéndole lo que él iba a hacer. Todavía no le dice la condición, pero está diciendo lo que iba a hacer. 6: esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Es como los hermanos que reparten un pastel, que el Señor les diga: sé valiente. Dice: ¿pero por qué? Porque mira, a nadie le gusta el tamaño de pastel que le vas a dar. Todos miran el tamaño del otro. Y ahí estás, ¿no? Tú repartiendo el pastel, y hay hermanos que miran así al que lo reparte así: qué apretado. Así hay gente, no se conforma con nada. Y hay unos hermanos que tienen el don de repartir, que un pastel para 10 lo reparten en 100 ahí, y no necesitan esa para rebanar jamón, a cuchillo ahí. Es impresionante ver cómo la gente nunca está conforme. ¿Qué necesitaba Josué para repartir la tierra? Fíjate, valentía. Van a venir contra ti, eso le está diciendo Dios. No van a estar conformes, van a venir contra ti. Pero dice: tú sé valiente. 7: solamente esfuérzate. ¿Y ahora qué le dice Dios? Y sé cómo, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a, ¿qué dice? A la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esta parte del texto dice: tienes que ser muy valiente. Ahora, primero tienes que ser valiente para poder convivir y repartir las tierras, pero necesitas ser muy valiente para vivir y cumplir la palabra de Dios. Y aquí está la recomendación: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto quiere decir, para que todo lo que hagas, yo esté contigo. Haz lo que dice la palabra, no le añadas ni le quites. Haz lo que la palabra dice. 8: fíjate, Dios va a estar con él como con Moisés, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Guardes, vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando lo leas de día y de noche, lo guardes en tu corazón y lo vivas, harás, ¿qué dice? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo, ¿verdad? Qué desafío. Y aquí está el texto que todos conocemos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Espéreme, lo anterior, ¿qué tienes que hacer para que Dios esté contigo? No te apartes ni a diestra ni a siniestra, sé valiente para cumplir su palabra. Lee y medita en ella de día y de noche. Guárdala en tu corazón, en tu mente, vívela conforme a todo lo que está escrito en ella. Y ahí Dios está contigo, porque Él sabe que vives su palabra. Qué valiente tiene que haber sido este hombre para tomar el desafío de Dios. Por eso Apocalipsis 21:7, ya para irnos sobre el final. Muestra el destino de los cobardes. Ya sabemos la recompensa de los valientes. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere, el que permanece hasta el fin, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo por la eternidad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, o la muerte espiritual, para que entiendan, ya una eternidad sin Dios. Fíjense, los cobardes estarán juntos con los hechiceros, idólatras, mentirosos. Vamos al 3:9 para terminar. La iglesia de Filadelfia, sin fuerza, pero fueron valientes. Guardaron la palabra de Dios, no se movieron. Gente que a pesar de las persecuciones que estaban viviendo alrededor, ellos se mantuvieron firmes, firmes en la fe. 3:9 de Apocalipsis, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. A los que dicen ser o pertenecer a ustedes, ser cristianos. Gente que tiene solo un conocimiento mental. Estos siempre van a encontrar algo en la iglesia, pero nunca buscarán a Dios. Hay mucha gente que siempre en las iglesias busca cualquier cosa menos a Dios. Siempre buscan el detalle, el problema, lo que está mal, pero nunca a Dios. En la iglesia de ellos habían personas también del mismo modo. Por eso dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús les dice, tú mantente fiel, no niegues mi nombre, porque todos reconocerán que te amo y verán mi amor por ti y podrán creer. Mantente fiel. Aquí no está hablando de un postrarse literal, porque vemos en la Biblia que incluso un ángel del Señor tenía tal temor que ni los hombres tienen. ¿Recuerdan cuando el apóstol Juan dice que fue tan maravilloso lo que vio que ¿qué hizo? Se postró ante un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Párate, no hagas eso, dice, yo soy tu consiervo, soy igual que tú, dice, adora a Dios. Pero fíjate, hoy los hombres les encanta la adulación. Les encanta la adulación, incluso dentro de la iglesia. Incluso dentro de la iglesia. Me encanta la adulación. Y hoy vivimos bajo personas que se postran a los pies de los que les gusta la adulación porque ellos son aduladores. Lo que está hablando acá el texto es simplemente estas personas que hoy no viven el evangelio, si tú permaneces, tienen la oportunidad a través de tu ejemplo de que ellos conozcan del Señor. Wow. 10. Por cuanto has guardado, vives, buscas de mí, vives mi palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, te protegeré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar, esta palabra en el original es traspasar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una promesa de guardarlos en el momento de la prueba. ¿Y saben lo que ocurrió? Esta iglesia de Filadelfia, en los tiempos de la persecución, nunca sufrió persecución. El Señor prometió que les guardaría si ellos se mantenían firmes. Vendría toda una persecución sobre la iglesia y se cumplió cabalmente. Nunca fue perseguida la iglesia de Filadelfia. Por eso podemos ver históricamente que hasta el año 1350 la iglesia permanecía. Unos 15 años después que se escribiera esta
esta carta vino una tremenda persecución de Trajano, pero a la iglesia de Filadelfia esta no llegó. Ahora, ¿cuál es la hora de la prueba a la cual Dios va a salvar a los hijos de este tiempo? ¿Saben cuál es? La gran tribulación. En los últimos tiempos, Dios traerá juicio sobre la tierra. ¿Y sabes quiénes serán guardados? Sus hijos. ¿Y sabes cómo? Wow. Los sacará. Arrebatamiento. El Señor sacará su iglesia, la guardará, y aquí en la tierra vendrá, dice la Biblia, un tiempo que jamás el ser humano ha vivido. Lo que hoy vemos, mira, esto dice la Biblia que es principio de dolores. Pero eso será elevado a 100. No habrá nada en pie cuando venga la rebelión después de la venida del Señor. Wow. Los que aquí se queden sufrirán. 11. He aquí, yo vengo pronto. Este pronto significa enseguida. Retén lo que tienes, aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿A qué debes de aferrarte? Mira, no es a las riquezas, ni al dinero, ni a tu trabajo, es a Dios. Retén lo que tienes, la palabra de Dios, el crecimiento que hemos tenido de conocer su palabra, retengámoslo, aferrémonos a eso. Dice, para que ninguno tome tu recompensa, tu corona, tu galardón. Este texto, el último, tiene un carácter de urgencia, porque debemos entender que los cristianos debemos de vivir como si Cristo viniera hoy mismo. Mira, tú debes de vivir todos tus días como si hoy murieras. ¿Te imaginas cómo serías de ferviente a Dios si supieras que hoy murieras? Mira, si tú supieras que hoy te va a dar un infarto a las 7, ¿cómo abrazarías a tu esposa? Aunque estés enojada con ella, ya ven para acá, viejita, perdóname ya. A tus hijos, bueno, nunca le he dicho te amo, pero los amo. Ay, ahí te soltaste, ¿no? Y harías todo lo que te irías a comer un helado y ahora sí me como el helado. Harías todo lo que no es. ¿Por qué, mira, tener que pensar de ese modo? Si Dios nos llama a vivir así, porque tu vida no es tuya. Así Dios nos llama a vivir, a buscarle a Él, a arreglar nuestras diferencias con prontitud. A eso Dios nos llama, a que ames a tus hijos, los cuides, tengas una buena relación con tu esposa, entender como si Cristo viniera hoy mismo por ti. ¿En qué te encontraría Dios si viniera en 3 horas más por ti? ¿Dónde estarías? Por eso dice el 12, al que venciere, yo lo haré columna, no ladrillo, dice columna. Wow, las que sostienen un edificio fuerte, sólido. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Saben lo que significa esto? Vivirá siempre en la presencia de Dios. Este era el anhelo de David. El anhelo es lo que cantábamos nosotros al principio. Él decía, yo prefiero estar un día en la presencia de mi Dios que 1000 en el palacio. ¿Cómo era el palacio que tenía David? ¿Cómo creen que era? ¿Creen que era así 2, 3? ¿Austero? Ese era el rey. ¿Cómo creen que vivía David? Mire, atendido por todos lados. Caminaba y iba alguien ahí poniéndole alfombrita. La mejor comida, lo mejor que existía lo tenía él. Podía descansar cuando quisiera, hacer lo que quisiera. Servicio completo, todo, absolutamente todo, la vida ideal de todo hombre. Pero ¿qué decía él? Yo prefiero un día en la presencia de mi Dios que 1000 en el palacio con todo lo que tengo. Fíjate, hay muchos cristianos que anhelan la morada celestial. Un palacio en el cielo. ¿Cómo ir a ser mi palacio en el cielo? ¿Cómo ir a ser mi corona? Fíjense, humanos, no en pensar, ¿cuántas diamantes tendrá mi corona? ¿Cuántas perlas? ¿Cuánto pesará? ¿Me cabrá? ¿Andaré con el cuello doblado? ¿Y la morada cómo se? ¿Cuántas habitaciones tendrá? ¿Tendrán baño? ¿Jacuzzi? Andamos, hermanos. Fíjate, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde debería estar? ¿Cuál debería ser el anhelo? Mira como David. Yo humanamente decía, lo tengo todo. Pero mi anhelo es estar en la presencia de Dios. Anhelo un día ahí, más que 1000 en el palacio. Pero fíjate, muchos en la iglesia hoy anhelan 1000 días en el palacio y uno con el rey. Por eso el Señor no ha venido, hermano.
porque no lo conocemos, no entendemos. Anhelamos humanamente, alardeamos de cosas, pero en realidad no conocemos al Dios que adoramos. No lo conocemos. No entendemos nada. No entendemos nada. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Vivirá en la presencia del Rey. Imagínense. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esto habla de protección y pertenencia. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, donde pocos entrarán, solo los ciudadanos. Ahí estaremos y tendremos un lugar. Por eso el 13 culmina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo podemos resumir esto? ¿Cómo podemos resumir esta iglesia? Guarda mi palabra, permanece. Sigue buscándome. Sigue anhelando más de mí. Sigue anhelando más de mí. Permanece. Ese debe ser nuestro compromiso de entender. No negar el nombre del Señor con nuestra vida, con nuestros actos, sino vivir su palabra, temer a Dios. Es por eso que ser la iglesia que Cristo espera no es fácil, porque primero necesitamos entenderlo, luego vivirlo y luego permanecer. De eso se trata la palabra de Dios. Yo la entiendo, la atesoro en mi mente, en mi corazón, ahora la vivo. Pero ahora Dios te dice: mira, te van a quedar 40 años donde tienes que permanecer en eso. Algunos menos, algunos 10, otros 5, otros 20, otros 30, otros 50. Pero mira, el desafío es: conoce mi palabra, entiéndela, analízala, llévala a tu corazón, ahora vívela, pero ahora permanece en ella. Procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien, que vive, que entiende la palabra de verdad. A eso somos llamados. Mira, el hecho de que hoy estemos aquí, siendo que muchas iglesias hoy no tuvieron sus cultos, muchas otras iglesias hoy tienen miedo también. Hay hermanos y pastores que, un comentario yo escuché de uno de ellos por ahí: no, hoy día no van a ir muchos hermanos, así que no hagamos culto. Viéndolo desde otra perspectiva. Pero ¿cuánta necesidad hay en nosotros mismos? ¿Cuánta paz necesitamos? ¿Cuánto de Dios necesitamos? Mucho. Mira, Dios dice que Él estará con nosotros si guardamos su palabra y obedecemos su palabra, y tendremos paz. Aunque las cosas se vean mal, mira, Dios nos dará paz y podremos entender que Él está en control de todo. Lo que está pasando en nuestra sociedad, hagámosle el ejercicio que hicimos hoy. Dobla tus rodillas en tu casa, pide a Dios por lo que necesitamos, por lo que está pasando, por lo que está ocurriendo. Mira, mañana probablemente las clases las suspendan en Santiago. Mira el caos que hay. Es increíble. Es increíble lo que puede hacer la decisión del hombre en su corazón. Pero ¿cómo debe de permanecer la iglesia? Mira, firme en Él, a pesar del caos. Dios nos ha llamado a permanecer firmes, confiando en Él, esperando en Él y esperándolo a Él. Oremos. Señor, te damos gracias por el ejemplo que nos da la iglesia de Filadelfia. Qué impresionante, Señor, ver cómo esta iglesia, Señor, se mantuvo firme 1400 años. Qué increíble, Señor, es ver cómo la fidelidad no era solo una apariencia, sino una realidad de vivir tu palabra. Qué increíble fue, Señor, y saber a través de la historia cómo ellos vivieron tu palabra, pero transmitieron esa necesidad a sus hijos, a las generaciones que venían, a sus nietos. Y cada generación que nacía en esa iglesia tenía la misma intención de buscarte a ti, Señor. Ayúdanos a entender eso a nosotros, Jesús, hoy, de que en medio de la confusión de la sociedad, en medio, Señor, de la tranquilidad de una aparente ciudad que de repente, de un día para otro, cambia y se vuelve en una incertidumbre total, podamos darnos cuenta que no hay nada seguro, solo tú, Señor, y que podamos creer y crecer cada día en tu palabra,
que suena a veces tan cotidiano, Señor, pero es lo único que podemos nosotros decir. La importancia que tiene la iglesia es conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Tu palabra hoy nos llama, Señor, a entender como la iglesia de Filadelfia sea una iglesia que te espera. Eso podamos ser nosotros. Ahora, en medio del caos de nuestra ciudad, ¿qué debemos de hacer, Señor Jesús? De acuerdo a lo que tu palabra dice, tenemos que orar por nuestras autoridades. Ayúdale, Señor, a ellos a que tomen decisiones sanas, no por el bien financiero de empresarios o de los mismos sistemas políticos, sino por el bien de la sociedad. Sabemos, Señor, que ellos no te buscan, ni siquiera buscan el consejo en tu palabra. Por eso, Señor, a través del resultado que veamos durante los días que vienen, podamos vivir en paz, Señor, sabiendo de que tú estás en control. Vamos a tener que hacer muchos esfuerzos, y muchos de mis hermanos, para ir a su trabajo, para hacer muchas cosas, Señor, en su vida cotidiana. Pero ayúdanos, Señor, a hacerlo en paz, no renegando contra nada ni contra nadie, no alzando nuestra voz contra el sistema, no, Señor, renegando contra las autoridades, ni en odio ni en enojo, Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia, como decían muchos hermanos, a ser sal y luz, a marcar una diferencia, a, Señor, saber que tú estás en control y creer con todo nuestro corazón que así es. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser tu iglesia, una iglesia que espere a Cristo todos los días de su vida y que procure permanecer y enseñar esto a cada generación que venga, de que debemos de vivir tu palabra, guardar tu palabra, obedecer tu palabra y vivir llenos de tu paz, para en verdad, Señor, glorificar tu nombre donde quiera que vayamos. Te damos gracias, y gracias por el hermoso ejemplo que nos das de la iglesia de Filadelfia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a nosotros hoy a imitarles en su fe, a imitarles en su permanencia y perseverancia, a imitarles, Señor, en cómo ellos vivían el evangelio y cómo tú los guardaste y libraste, Señor, del mal. Gracias, Señor, por ver el resultado también de la fidelidad. Te amamos y bendecimos tu santo nombre a través de Jesús. Amén. Amén.